el título de la exposición, que es Calocagacía, con la C escrita en TH, porque es griega, una palabra griega. Es un concepto que viene de la Grecia clásica, Aristóteles lo usó mucho y lo potenció mucho, en el que ellos concebían que la bondad había que representarla con belleza y la maldad pues había que representarla con fealdad. Y desde Grecia hasta hoy, miles de años, la historia del arte se ha encargado siempre de hacerlo así. O sea que siempre fealdad relacionada con maldad y belleza con bondad. Pero en sí mismas, estas imágenes son obras de arte y por tanto no están carentes de cierta belleza, ¿no? Y algunos, la tradición se ha encargado, como ya empezamos con el primero de todos, que es Zaqueo, que ¿por qué está en el letrero puesto entre signos de interrogación? Porque ha sido el mundo cofrade, especialmente sevillano, que tanto irradia al resto de Andalucía, quien ha llamado Zaqueo a un personaje que desde el gótico, en la historia del arte, lo representan mucho, que aquí en cambio en Granada se le llama bien, correctamente. Aquí la hermandad de la borriquita le llama niño hebreo, o sea, lo correcto. Pero como todo el mundo cofrade le llama Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Pues Zaqueo lo que era un hombre de baja estatura. Zaqueo se subió a un sicomoro, pero esto es simplemente el niño hebreo al que el arte le llama Zaqueo. Por eso el signo de interrogación, bueno, y es entrañable un poco, ¿no?, esta tradición. ¿En qué orden están colocadas las imágenes? Pues en el orden que aparecen en los relatos evangélicos. Algunos no, ahora ya entraremos en ese tema, porque aquí en esta exposición hay mucho de apócrifo, personaje esencial en la tradición y en la pasión, porque fue el traidor, ¿no?, que es Judas Iscariote. Judas con un beso vende al Hijo del Hombre. Muy representativo. Al final la hermandad de la cena no ha querido descomponer su grupo escultórico, por eso no nos han cedido el Judas, que es un error porque es un grupo escultórico, pero también un conjunto de imágenes bendecidas, ¿no?, que están en un templo recibiendo culto. Y entonces, que yo lo que me pregunto es qué hace Judas recibiendo culto todo el año en Santo Domingo. ¿Por qué esta prohermandad de Churrena de la Vega, que nos ha cedido esta imagen de Judas, imagen de Alberto Fernández Barrilao? Porque también artísticamente hablando, todo este primer recorrido que hace la exposición y el broche final es de imaginarios granadinos, con lo cual se hace un homenaje también a la ciudad de Granada y a este arte de imágenes secundarias que ha dado Granada, ¿no? Pues Alberto Fernández Barrilao aquí representa el beso del prendimiento. Y por eso esta cartela está titulada como El beso, porque aquí hay una cosa muy curiosa, que en el texto original de los evangelios, ¿no?, Katapilein es el verbo griego que utilizan la narración evangélica original para decir el beso. Ese verbo significa besar con intensidad, besar de forma fuerte y también besar con reverencia. Desde el principio, desde antes de que todos estos hechos ocurriesen, en apresar a Jesús, en callarle la boca y en condenarlo, pues el Sanedrín, la autoridad de judías, ¿no? El Sanedrín estaba conformado por ciertos miembros, un número muy concreto, eran los que impartían justicia, eran los que interpretaban la ley de Moisés, eran los custodios de la fe de Abraham, y entonces eran los judíos de primera. Y al Sanedrín les estorbaba muchísimo Jesús. De hecho, esa famosa frase, justo antes de la pasión, en la que dice: si tiene que perecer uno, porque se salven muchos, pues este que perezca. En los azotes, en la flagelación judía, tenía que haber un número máximo de 39 golpes, que es lo que tenía que haber recibido Jesús de Nazaret, puesto que era judío. Pero como en Jesús de Nazaret todo fue una irregularidad, hasta tal punto que hoy muchos eruditos piensan, eruditos y estudiosos del cristianismo de la primera era, pero evidentemente no personas de fe, ¿no?, piensan incluso que a lo mejor hay hasta una exageración o un montaje de relatos la propia pasión del Señor. Pero ¿en qué se fundan? Se fundan en la cantidad de irregularidades políticas, algunas vergonzosas, que tuvo el proceso de Jesús. Porque tenía que haber recibido 39 golpes, pero a él lo azotaron con la flagelación romana, que era sin límite. Después, la flagelación romana eran para ir mermando la fuerza del reo cuando iban a ser crucificados. Y aquí destrozan el cuerpo de Jesús
sin estar aún sentenciado a muerte. O sea que, bueno, pero evidentemente en esta talla, que además tiene bastantes rasgos, está muy bien concebida en cuanto a la uniformidad y a los ropajes, porque estos evidentemente eran romanos, eran centuriones y soldados especialistas en flagelar, pero en la estética hay cierto aire renacentista, ¿no? La perilla, el bigote. Este es un anacronismo muy propio de la historia del arte y en este caso muy bien pensado por acompañar a un Cristo tan sumamente renacentista, ¿no?, como es el Señor del Perdón, de la Hermandad de la Aurora. La burla, comentaros, se ha titulado como Salve, lo cuentan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. La burla es un tema político. Cuando al comienzo del proceso judicial a Jesús de Nazaret lo llevan ante Herodes, Herodes lo manda a vestir de forma rica y después se ha interpretado que lo visten de blanco, que es una interpretación libre. Y después se ha interpretado que lo visten de blanco por signo de locura, que es también una interpretación libre. Ahí hay un signo político. Es porque de blanco se vestían las autoridades romanas. Y aquí lo coronan de espinas, le colocan una caña por cetro y lo visten de púrpura, que es el color de las autoridades judías. O sea, el judío se ríe, utiliza a Jesús para reírse de la autoridad romana y el romano utiliza a Jesús para reírse de la autoridad judía. O sea que el gesto de la burla y de la coronación de espinas tiene grandes connotaciones políticas. Y en este caso aquí hay dos datos muy importantes. La ciudad de Aquiria es el lugar donde en una excavación arqueológica se encontró el documento de la sentencia de Pilato, apócrifo, muy posterior a que la sentencia ocurriese, pero dio pie a incluso hasta conocer el nombre del lector de la sentencia, que es Serac, que esta exposición también a muchos de estos personajes le ha puesto nombre que no se conocían hasta ahora. Y evidentemente, pues aquí el secreto de esto está en cómo nos hemos nutrido, y especialmente las cofradías, de los apócrifos. Un detalle curioso, mira, sobre todo para vosotros, ahora que estáis a punto de cambiar. En todas las sentencias del mundo, misterios cofrades, lienzos, aparece el lector vestido como un sanedrita, con una estética judía. Eso es un poco absurdo, porque la sentencia, quien la dictó fue Roma. A mí es quizás de los que más curiosos me parecen de esta exposición. Aquí no vamos a las fuentes apócrifas, aquí vamos a las fuentes medievales y al arte puro y duro. Pues hay un personaje y muchas estampas y tablas flamencas del 16, siempre hay un personaje que va tirando del cuello de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario, ¿no? Y de siempre a este personaje, que por cierto se le ha vestido de forma anacrónica, siempre se le ha vestido en estos grabados, aunque ocurrió en el siglo I de nuestra era, siempre se le ha vestido con ropajes del siglo XVI, ¿vale? Y siempre se le ha llamado Marquillo el Judío. Siendo un personaje secundario, es sumamente importante. En Jerez le cantan saetas a Marquillo. Sí, diciéndole no tires más del Señor, no le hagas daño, pero como una tradición se perpetúa, ¿no?, a lo largo de los tiempos, y en este caso el origen, ya te digo, en grabados flamencos, en tablas flamencas y sobre todo en Alberto Durero. Ya estamos con el sayón del Paso del Despojado del sevillano Manuel Ramos Corona, para terminar después con gestas. Aquí lo curioso que os puedo contar aquí es que dice el Evangelio que a Jesús le dieron vino mezclado con hiel, mezclado con otra sustancia, e incluso se sabe por estudiosos que llegaban a utilizar granos de incienso. El vino mezclado con esta sustancia lo que hacía era anestesiar al reo, que en la crucifixión y la muerte en la cruz le fuese un poco más suave, más llevadera. Y dice el Evangelio que Jesús lo probó y no lo tomó. Ahí hay muchas sectas cristianas
sobre todo de índole protestante y calvinista, que por este motivo, por esta lectura del Evangelio, interpretan que el vino debe estar prohibido, cuando es absurdo, porque un par de noches antes, Jesús había elegido el vino para quedarse entre nosotros en forma de sangre. O sea que, ¿por qué Jesús no toma este cáliz? Jesús no toma este cáliz para afrontar su pasión de forma completa y plenamente consciente, y aquí está el tío, para los dolores que iba a sufrir. Una de las figuras, quizás, junto con Judas, de los peores, ¿no? Hay evangelios apócrifos donde José de Arimatea da cuenta de que él por robar, si tenía que matar, incluso mataba. Hay evangelios apócrifos en los que un niño llamado Gestas, ya le roba al niño Jesús cosas. O sea, es el de los malos, el más malo casi. ¿Por qué está aquí? Está aquí por muchos motivos. El beleño Israel Cornejo, que conocéis perfectamente, buen amigo mío, un escultor magnífico, autor de la fotografía que ha dado imagen de cartel a esta exposición, realiza esta talla. Y él tiene siempre una obsesión desde que empezó y nadie lo conocía, con los rasgos de la escuela granadina, y con las policromías nacaradas, y con las narices aguileñas, y claro, que alguien de fuera potencie tanto lo tuyo y ponga en valor, que ahora está muy de moda los rasgos de la escuela granadina, pero entonces no lo sabía nadie ni se acordaba nadie. Y a Israel eso hay que reconocerle. Y porque es una talla magnífica, por esa maldad que alberga, y como detalle importante, la piedra. La piedra que es además la que hace portada en el tríptico que tenéis en las manos, ¿no? Es la piedra, como dice el Evangelio, la piedra que desecharon los arquitectos, se ha convertido en la piedra angular. O sea, cuando Gestas en el paso de misterio de meditación da la espalda al Señor y está tirando la piedra hacia el público, él lo que está es, yo me quiero deshacer de Cristo. Yo a Cristo no lo quiero en mi vida. Por tanto, la piedra es Cristo. Ese detalle es curioso. Y como es la alusión más directa a Cristo de toda la exposición, por eso es la portada del tríptico. Y ahora pues llegamos a el último personaje, también Granada, también granadino, obra de Zúñiga, que tanto ha aportado, ¿no?, a nuestra imaginería procesional y contemporánea, Miguel de Zúñiga Navarro, que es otro, que yo esta anécdota la cuento siempre porque me hace mucha gracia. Toda la Hermandad del Resucitado ya le llama por su nombre, Centurión Petronio. Hasta que se hizo esta exposición, ellos tenían Romano I, Romano II, Romano III. Eso es que me hace mucha gracia. Ha pasado de ser Romano II a su nombre, que es Petronio. También extraído de los apócrifos, Petronio es sin duda alguna testigo más privilegiado de la resurrección de Cristo, al que después se le mandó guardar silencio, al que se le quita de en medio para explicar a las autoridades que estos han sido sus discípulos que han venido a robar el cuerpo. Y Petronio, que no se puede confundir con el Petronio del árbitro de la belleza y del arte, que es el que lo organizaba las fiestas y los saraos a Nerón, no se puede confundir. Este centurión era de esos de mayor confianza de Pilato, porque ya las autoridades judías le habían dicho, oye, que éste avisó que en 3 días reestructuraba y reconstruía el templo de su cuerpo, porque los fariseos creían en la resurrección, pero los judíos saduceos no. Ese detalle es importante. Entonces, los fariseos hicieron mucha presión porque en el fondo estaban asustados pensando la posibilidad de que pudiese resucitar. Si os dais cuenta, es un recorrido por la pasión del Señor, poniendo el ojo en figuras, como os decía al principio, que nunca la vamos a poner, y además contemplando su papel malo, pero esencial en la pasión, ¿no? Y ya está. Muchas gracias.